Bueno, las últimas 24 horas han sido convulsas en Haití, un nuevo capítulo en la inestabilidad que vive este país, tanto a nivel de seguridad como a nivel político, con la destitución del primer ministro y hoy con un hecho de violencia insólito. Un avión iba aterrizando de la aerolínea Spirit, iba aterrizando en Puerto Príncipe cuando fue atacado a tiros por bandas delincuenciales. Ese avión no pudo aterrizar y finalmente lo hizo de emergencia del lado dominicano en el aeropuerto del Cibao. Esta tarde al presidente Luis Abinader le preguntaron sobre ese hecho y vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader, quien consideró que deben declararse a las bandas de Haití como grupos terroristas. Escuchemos. Acto terrorista. Y si los países que le dan seguimiento y que ayudan a Haití no declaran a esos grupos terroristas, a esas bandas que atacan a un avión de ciudadanos haitianos y quizás norteamericanos de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares en Haití totalmente inocentes de cualquier situación, si no declaran esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son. Esas son ya y tienen que declarar las bandas terroristas. Y no pueden esperar un día más. Nosotros la vamos a tratar y la estamos tratando como bandas terroristas. Sin ninguna condición. Y si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar. Pero los países también, desde Estados Unidos y los demás países, tienen con este acto que ya sobrepasó todas las acciones, tienen que declararla como bandas terroristas. Bueno, ahí está el presidente Abinader pidiendo esa declaratoria por parte de los demás países, porque si bien hay países como el caso de Estados Unidos, como el caso de Canadá y de Francia, que han establecido sanciones contra algunas personas en Haití, personas de la élite haitiana, políticos y también, por ejemplo, contra Jimmy Cheresier, contra Barbecue, no ha habido una designación de esas agrupaciones delincuenciales No, como grupos terroristas. no, Y es algo que sería discutible a nivel de derecho internacional si entran en esa categoría, pero el terrorismo es imponer el terror y las bandas así están es. imponiendo Eso el es lo que terror han hecho. en Haití. O sea, atacar un avión lleno de pasajeros es un hecho para imponer el terror en la ciudad. Y bueno, yo creo que tenemos a la mejor persona para comentar lo que Sí. está ocurriendo en Haití en este Vamos, momento. sí, vamos a hacer una conexión en este momento con Jean-Michel Carroat, quien es periodista francés, representante de la agencia EFE, que reside en República Dominicana y trabaja en ambos países. Adelante, Jean-Michel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo esto empezó el domingo con la destitución del primer ministro. Las dudas se quedan, la nebulosa de qué es lo que ha ocurrido entre el nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición y el nuevo ministro, porque ha habido acusaciones a 3 de los miembros de ese consejo, que son 9 personas, de corrupción. Ahora ha sido destituido dentro de un marco aparentemente de ilegalidad, es lo que ha denunciado ese primer ministro, Gary Conille. Él ha dicho que es anticonstitucional, que es un abuso de poder, y ya en el día de hoy asumió el nuevo primer ministro. Explícanos primero qué es lo que está pasando con este consejo que ha sido cuestionado, varios de sus miembros, y con el primer ministro y el presidente de este consejo. Bueno, es una situación muy confusa. Ese ejecutivo de dos cabezas. Hay un Consejo Presidencial de Transición de 9 miembros de un lado y hay un primer ministro del otro lado. Entonces, el conflicto que tiene ya varias semanas entre esas dos partes del Ejecutivo, entre el Consejo Presidencial de un lado y el primer ministro del otro, yo diría que ha llevado, ¿no?, a esa decisión del Consejo Presidencial de sacar al primer ministro Gary Conille y nombrar otro primer ministro, Alix Fils-Aimé, que es un empresario que ha sido miembro de la Cámara de Comercio de Haití, pero que no tiene experiencia política, que es un hombre poco conocido en Haití, mientras Conille tenía el apoyo de la
comunidad internacional, había sido miembro de Naciones Unidas durante más de 10 años, había sido el jefe de gabinete de Bill Clinton cuando la reconstrucción de Haití después del terremoto, y realmente uno se pregunta, ¿no?, ¿qué va a pasar? Yo creo que para entender esta decisión del Consejo Transitorio presidencial, hay que recordar que había acusaciones de corrupción contra 3 miembros de ese consejo. Uno de ellos siendo el ex embajador de Haití en República Dominicana, Smith Augustin, que había sido acusado de un chantaje contra un banquero haitiano con 2 otros miembros del Consejo Presidencial. Una situación bien confusa. Además, el Consejo Presidencial de Transición exigía la dimisión de varios ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, y el ministro de Justicia, Carlos Hercule, y el primer ministro Koné se resistía, no quería quitar esos ministros de su gobierno. Es decir, ya como decía, había tensión desde hace varias semanas, y yo creo que la aceleración que llegó hasta la dimisión o el hecho de que ya Gary Coney no es primer ministro tiene que ver también con lo que está pasando en Estados Unidos, con la elección de Donald Trump. Hay que recordar que los republicanos en el Senado se oponían al financiamiento por Estados Unidos de la misión multinacional liderada por Kenia, que estaban en contra de esa misión. Así que yo creo que hay que ver todo eso dentro de un contexto internacional, y yo creo que lo que decía el presidente Luis Abinader, también declarar las pandillas terroristas, pero concretamente en el terreno, ¿qué significaría? Eso no, si la comunidad internacional no manda un apoyo más decisivo contra las pandillas, yo creo que la situación de seguridad va a seguir muy, muy compleja, muy difícil en Haití, y que no se va a resolver lo que se suponía era el mandato del primer ministro del Consejo Presidencial, es decir, restablecer la seguridad y organizar elecciones en un plazo razonable, ¿no? Jean-Michel, justamente en esta parte que hablabas, desde afuera, expertos han analizado que la destitución del ministro vuelve a generar más incertidumbre en Haití y que retrasaría medidas que se habían avanzado de conversaciones, inclusive el envío de esta fuerza multinacional. Entienden que va a haber un retroceso. ¿Cómo lo ves tú, que has estudiado y comprendes mejor la política y la sociedad haitiana por los años que tienes cubriendo allá? ¿Realmente consideras que podría haber tal retroceso o no con la designación de este nuevo ministro? Mira, lo que pasa es que Gary Coney, el primer ministro saliente, había insistido en los últimos tiempos, inclusive había viajado a varios países para pedir más ayuda a la policía haitiana contra las pandillas, los bandidos que sembran el terror en Haití. Pero lamentablemente sus llamados no habían sido escuchados. Y como decía, la estimación que se había hecho es que la misión multinacional necesitaba por lo menos $600 millones para ser efectiva, y un efectivo de por lo menos 1.500 a 2.000 miembros. Y por el momento estamos hablando solamente de unos 400 policías kenianos que no hablan francés ni creol, que además no combaten realmente las pandillas, sino que protegen una serie de sitios en la capital. Pero la lucha contra las pandillas está en manos casi solamente de las policías que no tienen. La policía haitiana no tiene los medios, ¿no?
Pero uno se esa, pregunta, esas pandillas Jean-Michel, tienen una... Perdón. sí, uno se pregunta, Jean-Michel, si uno de esos lugares críticos que tendría que cuidar esta fuerza de apoyo a la policía haitiana, estas fuerzas kenianas, no sería el aeropuerto. El aeropuerto es una infraestructura crítica y Está que se tomado. pueda hacer, sí, que se pueda hacer lo que ha ocurrido en el día de hoy, habla de la ineficacia de la misión y de la policía haitiana. De hecho, tengo entendido que Jimmy Cherichier dijo en el día de hoy que se acabó el periodo de observación y que ahora vuelven de nuevo con la ofensiva contra la población y en contra de lo que posiblemente podría ser en un futuro una solución a este problema. Y por eso empezaron con el aeropuerto, porque eso es lo que Exactamente. detona la noticia internacional, por supuesto. Los muertos dentro de No, Puerto Príncipe, ¿a quién le importan? Pero en el aeropuerto, un avión y pasajeros de varias nacionalidades, que pudo haber sido una tragedia, eso sí. Eso es lo que están buscando precisamente. ¿Por qué? claro, claro que ¿Por sí. qué coincidiendo con la destitución? Para que nosotros podamos entender. Y con la asunción del nuevo ministro. ¿Por qué? No, por eso mismo, porque las bandas, precisamente el grupo más poderoso, que es el grupo Vivre Ensemble, el grupo liderado por Jimmy Cherizier Barbecue, ha decidido dar un nuevo golpe, inclusive lo anunció, ¿no? En las redes sociales, llamó a la población a quedarse en sus casas, a cerrar las escuelas y que con la dimisión del primer ministro Conille, ya se va a abrir, y ya se está abriendo una nueva página de terror, sobre todo en la capital, ¿no? En Puerto Príncipe. Y como decía, la fuerza multinacional lamentablemente no ha sido ni capaz Bueno, de proteger el aeropuerto. no. Se había anunciado hace algunos meses que ya por lo menos la zona del aeropuerto había sido, era segura, ¿no? Que habían controlado las urbanizaciones pobres que están alrededor del aeropuerto, pero obviamente lo que ha pasado hoy Ok. con esos disparos al avión de Spirit Airlines muestra que no es el caso. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Michel. La preocupación ahora se incrementa nuevamente en República Dominicana con todos estos acontecimientos y con el recrudecimiento de la violencia por parte de las bandas, de la banda sobre todo, que domina Puerto Príncipe y zonas aledañas. Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando en Haití, pero ya sabemos que estamos prácticamente solos y sobre todo ahora con un gobierno en Estados Unidos que no estaba de acuerdo con el apoyo a las fuerzas multinacionales. Gracias, Jean-Michel. Gracias. Bueno.